Hola a todos, en este video veremos cómo graficar ecuaciones lineales. Empezaremos por definir qué es una ecuación lineal y después ver cómo graficamos esa ecuación lineal en el plano cartesiano. Pero bueno, vamos a dar inicio con esta ecuación que dice x más y es igual a 9. Entonces claramente vemos que es una ecuación con múltiples variables. Aquí vemos la X y la Y. Entonces es una ecuación bastante simple. En este caso decidí usar la letra X y usar la letra Y para que sea más cómodo trabajar con el plano cartesiano. Voy a usar la X para el eje de las X y voy a usar la variable Y para el eje de las Y. Entonces ya hemos visto cómo resolver este tipo de ecuaciones y hay dos formas. La primera ya la vimos, y la primera es poner atención a el enunciado que nos diga qué hacer. Aquí, por ejemplo, en este enunciado nos dice que resolvamos para x. Esto quiere decir que debemos dejar la x de un solo lado y vamos a hacer eso. Entonces, x es igual, entonces podemos mandar a la y para el lado derecho como negativo y me queda 9 menos y. Entonces, de esa forma la resolvimos para y. Pero también podemos resolverla para y. Bueno, arriba la resolvemos para x y ahora la vamos a resolver para y. Entonces, para yo resolverla para y, mando la x para el lado derecho como negativo y me queda 9 menos x. Entonces, de esa forma nosotros ya dimos solución en base a estos enunciados específicos. Pero lo que concierne a este video es este enunciado. Nos dice que demos valores tanto para x como para y que cumplan la igualdad. Entonces yo tengo que buscar qué números sumados me dan 9. Entonces vamos a dar algunos ejemplos y esto me debe dar 9. Voy a ponerlo entre paréntesis. No es necesario, pero bueno, es como que un poquito más comprensible. Entonces, ¿qué valor en x voy a dar? Por ejemplo, puedo dar el 5 y después lo tengo que sumar porque ahí me lo marca la ecuación. 5 más 4 en este caso me da 9. ¿Qué otros posibles valores? El 3 y me debe de ser 6 en y. Algo un poco más fácil, pues 9 más 0. Inmediato, ¿no? Y pues algo negativo también para variarle, por ejemplo el menos 3 en x y en y sería 12 positivo. Entonces eso me da 9. Yo puedo seguirme con más ejemplos, pero pues bueno, lo voy a dejar ahí para no hacer el video tan largo. Entonces, ahora ya dimos algunas respuestas para este enunciado. Ya dimos algunos valores, tanto en x como y, que al sumarlos, pues cumplen la igualdad. Cumplen que sea igual a 9. Ahora, yo puedo tomar esos valores que di como coordenadas. Por ejemplo, aquí yo en este sería la coordenada 5,4. Igual acá abajo sería 3,6, 9,0, menos 3,2. Entonces yo puedo tomar esos valores que di como coordenadas y estas coordenadas ponerlas como puntos en mi plano cartesiano. Entonces vamos a hacer eso para ver cómo se comporta estas posibles respuestas. Vamos a ver cómo se comportan en el plano cartesiano. Entonces empecemos con un 5,4. Yo agarro este punto y sería 5 en x y lo levanto en 4. Entonces ahí estaría. Después sería 3,6. Sería 3 y 6 en y. Entonces ahí más o menos estaría. Después que sería 9,0. 9 en x y 0 pues no se levanta. Entonces ahí se queda. Después tenemos menos 3,12. Menos 3 en x y 12 hasta arriba. Entonces aquí más o menos estaría menos 3 en x, 12 en y. Entonces algo que van a notar es que entre más posibles respuestas pongan ustedes y las grafiquen como coordenadas en el plano cartesiano, entre más veces hagan eso, se van a dar cuenta que se va a empezar a formar una línea recta con todos los puntos. Incluso yo lo voy a poner aquí con esta línea. Déjenme la trazo por ahí. Bueno, algo un poco menos grueso. Por ejemplo esto. Y aquí escojo esta línea.
Entonces más o menos ahí y la centro más o menos. Entonces, entre ustedes más posibles respuestas den y pongan aquí las coordenadas, se van a dar cuenta que se forma una línea recta con los puros puntitos. Y incluso si ustedes hacen ese procedimiento hasta el infinito, obviamente pues nunca van a acabar, pero si ustedes hacen eso hasta el infinito, en realidad sí se va a formar una línea recta con puros puntos. Entonces, es por ese motivo que el comportamiento de estas ecuaciones se le conoce como ecuaciones lineales, porque como dice el nombre, forman una línea al graficar las coordenadas de las posibles soluciones. Entonces, esta es una ecuación lineal porque forma una línea al graficar sus posibles soluciones. Con esto ya sería todo el video, pero nada más vamos a ver un punto extra. Y es que si se fija, nosotros tuvimos que estar adivinando qué valores para x y qué valores para y sumados me dan 9. Entonces tuvimos que andar ahí más o menos adivinando esos valores. Pero pues hay una forma más fácil. Nosotros podemos tomar una de estas dos ecuaciones que tenemos aquí para que se nos haga más fácil este procedimiento de aquí abajo. Entonces, normalmente se toma esta segunda ecuación de y es igual a 9 menos x. Se toma este valor donde y está aislada porque de esa forma yo tengo que, de esta forma nada más tengo que dar valores a x y al hacer yo mi operación pues ya me va a dar el valor de y. Entonces vamos a ver aquí ya el ejemplo para no confundirnos tanto. Entonces normalmente tomamos la ecuación donde y está aislada. Entonces sería y es igual a 9 menos x. Entonces si se fijan en esta ecuación yo puedo dar cualquier valor a x y al efectuar la operación ya directamente me da el valor de y. Entonces, en otras palabras, y es igual a 9 menos cualquier número real. Entonces, recordemos que un número real es aquel que se encuentra en la línea numerada. Entonces, tomemos por ejemplo el eje de las x. O es más, vámonos aquí a los videos anteriores. Si fijan en el video 10 vimos la clasificación de los números y vimos estos números reales. Los números reales, aquí dice en inglés, son los que se pueden encontrar en la línea numerada. Entonces aquí tenemos nuestra línea numerada. Entonces cualquier número que está aquí es un número real. El menos 3, el menos 1, el 0, el 1, el 2, incluso aquí 2.1, 2.3. Cualquier punto que ustedes pongan aquí es un número real. Entonces ya recordamos que es un número real. Ahora sí ya tenemos esto. Entonces y es igual a 9 menos cualquier número real. Entonces, si yo sigo esta formulita que está aquí, esta ecuación, pues es un poco más fácil porque yo nada más tengo que dar un solo valor en contraste de este que está aquí en anaranjado. Aquí nosotros tuvimos que estar adivinando un número para x y un número para y. Pero aquí yo no tengo que estar adivinando nada, simplemente cualquier número que dé hago la resta de 9 menos ese número y ya, directito me da el valor. Vamos a ver un ejemplo. Y es igual a 9 menos algo. Antes de dar un valor, voy a poner aquí abajo mi coordenada. Entonces, ese valor real, ese número real va a ser el valor para x. Entonces, ¿qué número se les ocurre? Pues el 7, ¿no? Cualquiera que sea real. Entonces, 7. Entonces, yo di 7 en x, coma, y el resultado va a ser la resta. 9 menos 7 es igual a 7, 8, 9 a 2. Entonces, ese es el resultado para y. Y ya, si se fijan, yo no estuve adivinando números. Yo di cualquier número que se me ocurriera. En este caso di el 7. Efectué mi resta y ya me da el valor de y. Entonces, derechito. Yo no tengo que estar adivinando números. Entonces, ahora sí, agarramos este punto y es 7 en x y 2 en y. 7,2. Entonces, así se fijan, es más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo ya para acabar el video. Y es igual a 9 menos un número real. Aquí abajito voy a poner mi coordenada. Ups, déjenme la pongo aquí abajo. Mi coordenada. Entonces, ¿qué número en x que se les ocurra? Cualquiera, ¿eh? Entonces yo voy a elegir menos 1. Entonces yo voy a poner menos 1. Ya tengo ahí un negativo, entonces voy a poner otro paréntesis, menos 1. Para que no se confunda este negativo con el negativo que ya teníamos. Entonces, yo di el valor menos 1 en x. Ahí está, menos 1. Entonces, coma.
y el resultado va a ser el valor de y. Entonces, menos por menos da más, 9 más 1, 10. Déjenme lo escribo bien, 10. Entonces ahí tenemos, y va a ser menos 1,10. Entonces agarramos nuestro punto, menos 1, y lo levanto hasta 10. Y ahí está, si se fijan, sí podemos hacer esto, porque ya vimos que el resultado que obtenemos sí está dentro de esa línea. Entonces, al estar dentro de esa línea, entonces ya, con eso ya comprobamos que es válida nuestra respuesta. Entonces, si se fijan, esto que hicimos aquí en la derecha es más fácil a comparación de esto que está aquí en la izquierda, que está anaranjado. Porque, bueno, recapitulando, aquí tuvimos que estar adivinando dos números que sumados me den 9. Y en este caso no dividamos nada, simplemente cualquier cosa que yo ponga aquí, cualquier número real que yo ponga, ya, hago la resta y me da el valor de allí. Entonces esto es más fácil que andar adivinando números. Y bueno, un tip que les puedo dar es que si ustedes están haciendo esto en el cuaderno, una forma fácil de poner la línea es calculando dos puntos. Por ejemplo, pueden calcular aquí el punto donde se intersecta en Y y el punto donde se intersecta en X. Por ejemplo, si yo quiero calcular el punto en el que se intersecta en X, quiere decir que no se levanta en Y. Entonces el valor de Y es 0. Entonces no se levanta en Y ni se baja, simplemente se queda aquí en X. Entonces, ¿cómo sería eso? Para eso yo puedo usar mis dos ecuaciones. Voy a poner aquí abajo ya un separador. Entonces, yo quiero encontrar este punto que está aquí. ¿Cuál punto sería ese? Sería 9 en X. Y no quiero que se levante en Y, entonces ahí está. Entonces quiero encontrar ese punto. Obviamente pues ya lo tengo aquí, ¿no? Pero quiero hacerlo desde un punto matemático. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Yo voy a tomar una de las dos variables. En este caso voy a tomar esta que está aquí en X, ¿no? Entonces voy a tomar, déjenme lo escribo aquí, X es igual a 9 menos Y. ¿Dónde está la Y? Ahí está la Y. Entonces yo quiero que en Y no se levante. Entonces, ¿qué le voy a poner? Pues un 0. 9 menos 0, pues ahí está, 9,0. Entonces ahí está. Entonces es la forma en que calculamos este punto. Y para calcular este de aquí, que en el que cruza con Y, pues yo voy a tomar este que está, Y es igual a 9 menos X. Entonces aquí rápido lo pongo, Y es igual a 9 menos X. Entonces yo quiero que en X no se mueva. Entonces ahí está, no te muevas en X ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces le pongo 0 y Y es igual a 9 menos 0, 9. Entonces sería este punto. Entonces, lo que les decía, ustedes pueden hacer esto en su cuaderno, calculan este punto de aquí, este punto de aquí, y así es más fácil porque nada más tienen que agarrar una regla, ponen la regla aquí en este punto, en este rulo y en este punto, y ya trazan aquí con un lápiz o con una pluma su línea. Y bueno, nada más era un pequeño tip ahí por si necesitan hacerlo en el cuaderno. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.